Hola, buen día. Bien, bueno, ahí ya los veo. Lo voy a convocar al doctor Sequeira. Buen día, doctor. ¿Cómo le Hola, va? buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá Bien, estamos. bueno, les cuento a los chicos que hoy vamos a continuar viendo las restauraciones. Vamos a cambiar de sector. Nos vamos a ir para el sector anterior, donde, entre otras cosas, una de las diferencias es que acá obviamente vamos a tener que agudizar un poquito todo lo que tiene que ver con la reproducción del color, porque obviamente la demanda estética va a ser superior o diferente a lo que ocurre atrás, ya que la exposición de las piezas del sector posterior no es tanta y por lo tanto podemos, como yo les expliqué también a los alumnos ante una pregunta, a veces hasta es preferible que el color sea ligeramente diferente, como a veces hacemos un poquito más claro, y eso tiene como ventaja que en un futuro nosotros podemos reconocer con mucha facilidad los límites cavitarios, si hay que hacer una reintervención, sea la mínima e indispensable. En cambio, acá en el sector anterior, por supuesto que vamos a buscar que esa restauración se integre totalmente con el tejido remanente y que pase lo más desapercibida posible. Así que, bueno. Y una cosita más, doctor, ahora que estamos y están todos los chicos, quería hacerle un agradecimiento especial a usted y al doctor Yaya por la elaboración de los videos que estamos utilizando en los prácticos, que realmente son excelentes, este, muy claros y la verdad que fue muy provechoso lo que hemos podido sacar a partir de esos videos. Así que felicitaciones, doctor. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que lo hicimos con muchas ganas y tratando de que sean lo más didáctico posible y demostrativos, cosa de que son las cosas que ellos van a tener que hacer y llegar al momento cuando podamos en el práctico, o sea que es tal cual lo que le correspondería hacer en los modelos. Así que eso le va a servir, ya le queda para siempre, digamos. Se irá modificando Sí, cosas en lo sucesivo, pero le queda para siempre eso. Bien. así es. Muy buena calidad y sobre todo mostrando todo lo último en material e instrumental, que eso también es muy importante, que puedan estar actualizados también en ese sentido. Bien, bueno, ahora Correcto. sí voy a compartir su pantalla. Si quiere poner en modo full screen, yo le aviso. A ver, ahí parece que vamos. Sí, está medio lento el. ¿Está? Sí, ahí está. Así que cuando quiera puede iniciar. Bueno, perfecto. Bien, como dijo el doctor recién, vamos a iniciar la parte de restauraciones, ¿no? Del sector anterior. Ya habíamos visto la parte de preparaciones cavitarias en su momento. Vamos a hablar ahora de la zona 2 de Mons, sector anterior, donde, como dijo recién, extremamos las medidas, ¿no? Que es, más allá de obviamente, eliminar el tejido infectado, si hubiese sido esa la causa, y de realizar una preparación lo más conservadora posible, extremamos las medidas para resolver también estéticamente, obviamente, devolverle salud a esa pieza dentaria y devolverle estética. Habíamos hablado en su momento ya en la teoría de las preparaciones cavitarias, ¿no? No voy a repetir todo, obviamente, de nuevo, pero antes de entrar hacia la fase restaurativa, la tercera etapa dentro del protocolo, sí hago
muy rápido un pequeño pantallazo de lo que habíamos visto en su momento durante la preparación cavitaria, las maniobras de preparación. Recuerden la etiología, las caries eran las principales o reemplazo de restauraciones deficientes con o sin agregado, con agregado de lesiones de caries. Recuerdan que habíamos hablado de la extensión, que eso es un punto de mucha importancia. Fíjense las lesiones que puedan estar en proximal estrictamente, o comprometer vestibular, o comprometer palatino, o comprometer las tres caras. Podría abarcar esmalte solamente, esmalte dentina, inclusive muchas veces con un compromiso de tejido del cemento, si es que hubiese una exposición radicular. Recuerden todos los pasos maniobras previos, esto grábense a fuego, todos los pasos, la profilaxis, un buen diagnóstico, una buena planificación, un buen examen visual y radiográfico para ayudar al diagnóstico, toma de color, donde sí acá, a diferencia del sector posterior, nosotros prestábamos mucha atención y muchos detalles, veríamos en estos casos, registrar la oclusión, si que hubiese un compromiso con la zona funcional, cara palatina, anestesia si se tratase de una pieza dentaria vital. Que el otro día me hicieron justamente una pregunta a los chicos en el classroom, si siempre se anestesia, y la respuesta yo le había dicho de que dependiendo obviamente de la profundidad de la lesión, hay veces que son superficiales, no hay necesidad de anestesiar. Si tuviese endodoncia, tratamiento conductivo realizado a la pieza, tampoco se anestesia. Si en cavidades ya más profundas, siempre, y dientes vitales, hay que anestesiar para poder operar. También obviamente depende mucho del umbral del dolor del paciente. Aislábamos el campo operatorio y ya procedíamos a la preparación propiamente dicha. Hacíamos todo, bueno, vamos rápido con esto, hacíamos la profilaxis, la transilminación, la maniobra de diagnóstico, radiografía, toma de color. Recuerden, esto siempre es muy importante y grábenselo. De todas maneras, también van a tener les adelanto ya que también va a haber un video de toda la zona anterior, de proximal y lo que es zona del 2.4 a nivel de compromiso del ángulo. Toma del color con los distintos elementos que se utilizan. Toma de color a nivel dentina, acuerden esto, a nivel dentina, para el color, para el composite tipo dentina, que lo hacíamos a nivel gingival, donde tenemos un esmalte delgado. A nivel de zona media e incisal, dependiendo de la ubicación de la preparación y de la lesión, hacíamos la toma del color con estas plantillas que traen los laboratorios, que envían según cada marca de composite. Ahí está. O también hacíamos el mapeo cromático, esto era algo muy práctico, con el mismo composite que voy a utilizar, dentina en cervical. Polimerizábamos y comparábamos los colores, anotábamos, registrábamos, esmalte a nivel de la zona proximal, en algunos casos translúcidos. Fíjense que nos tomamos el tiempo de registrar muy bien el color. Obviamente recuerden siempre antes del aislamiento absoluto, inclusive siempre antes de la anestesia, hacer la toma del color. Aislamiento absoluto, siempre acuérdense, antes del aislamiento es fundamental, y eso es algo que lo hacemos cotidianamente, de pasar el hilo dental entre los puntos de contacto para determinar el ajuste de que haya en los contactos o la presencia de restauraciones desbordantes o lesiones de caries que puedan dificultar el pasaje de la goma dique, que puedan rasgar la goma. Entonces pasamos y en función al ajuste también podríamos inclusive disminuir las distancias entre las perforaciones que hacemos con el perforador de goma dique, cosa que nos facilita el aislamiento. Aislamos todo el campo. La técnica de Ryan, en este caso un Ryan modificada que compromete de canino a canino, pero también anclamos y damos mayor campo de operación si comprometemos a los premolares. Si comprometemos a los premolares en el aislamiento, generalmente usamos clamp, que seleccionábamos previamente. Las maniobras en sí de la segunda etapa dentro del protocolo, la preparación, apertura o abordaje. Acuérdense que la apertura o abordaje iba en función a si teníamos que perforar el esmalte para acceder a la lesión, si había que perforarlo, o si hay una lesión ya abierta, que ustedes habrán visto muchas veces en pacientes, en personas, cuando hay ya una lesión abierta y el acceso se hace en forma directa, con un instrumental cortante de mano para eliminar justamente ese tejido cariado reblandecido.
Si tenemos que hacer una apertura, recuerden que había que hacer una protección del diente vecino, mantener con una cuña esta matriz metálica, cosa de que cuando yo ingreso acá en la zona no dañe o no da un desgaste innecesario de la pieza dentaria vecina. Este paso es importantísimo. Yo acá coloco la matriz metálica de acero para poder acceder lo más proximalmente posible. Nunca hago la apertura desde vestibular, como un agujerito de entrada acá vestibular, porque ahí estoy generando un desgaste innecesario y perdiendo un tejido que vale oro, que es el esmalte. Y nuestra restauración, trato de hacerlo siempre lo menos visible posible, o sea, que sea lo más mimetizada con el diente. Entonces, cuanto menos desgasto, menos expongo material en el vestibular y más sencilla es la resolución estética. Perforamos este esmalte, eliminar el tejido eficiente en forma manual, recuerden eso, vamos rapidito con esto, recuerden, ¿sí? Esto ustedes lo tienen, elimino manualmente, ahí. Una vez que tengo ese tejido resistente, infectado, con fresa redonda a baja velocidad, acá retiré un poquito la matriz que protegía, pero de ser necesario dejamos también la matriz, selecciono una fresa redonda al tamaño acorde a la lesión, un poquito más pequeña que la lesión, elimino con baja velocidad siempre, eso me da la garantía total de que elimino exactamente el tejido que tengo que eliminar y no me extiendo innecesariamente. No es que se elimine más rápido porque lo haga con turbina bajo ningún punto de vista. Siempre la mejor manera de eliminar correctamente lo que debo eliminar es a baja velocidad. Con fresa redonda voy conformando, eliminando tejido eficiente, conformando en función al avance de la lesión. La utilización del detector de caries, que por ahí en un principio, cuando tengan poca experiencia en lo que es eliminación de caries, lo utilizan, pero en un sucesivo, una vez que ustedes sepan corroborar si ya estoy en presencia de tejido sano, por ahí la utilización del detector, sobre todo en el sector anterior, muchas veces suele ser controversial porque podemos dejar resto de pigmentos en el interior de la preparación y eso nos puede representar después un defecto en lo que es la definición estética de esta restauración. Eso es un punto que después los podemos analizar con trabajos que le vamos a pedir con más profundidad. Preparación, seguimos avanzando, conformación para avanzar la lesión, la cadena de preparación, que el diente está girado ligeramente a propósito para que vean la forma y el diseño de la preparación, en función, siempre acuérdense, conformación en función al avance de la lesión. Ahí tenemos, hacemos la maniobra de terminación, alisada de los márgenes, ya sea con instrumentos cortantes de mano o con instrumental cortante rotatorio, piedras cónicas de grano extra fino, alisamos estos bordes, cosa de que ese esmalte irregular no haya inconveniente después para la adaptación y la polimerización del material. Y ahí tenemos nuestra preparación terminada. Hasta acá habíamos llegado en el teórico de preparaciones cavitarias. Bien, a partir de acá entramos a la tercera etapa o tercera fase dentro de lo que son los protocolos de las preparaciones y restauraciones. Entraríamos ahora en la tercera etapa, donde vamos a realizar la técnica de restauración. Acá donde ustedes todavía esto no lo vieron. Esta etapa, recuerden que tenía también pasos similares a la primera y al segundo. ¿Cuáles son estos pasos? Selección o sistema de matriz. La técnica de siga propiamente dicha, la técnica en sí de restauración, que comprende pasos, inserción, adaptación, modelado y polimerización del material, de los materiales que hemos preseleccionado anteriormente. Recuerdan, composite tipo tinta, composite tipo esmalte. Después la técnica de pulido, donde le damos forma, que en definitiva ya la forma la vamos dando a medida que vamos insertando y adaptando y modelando el material. Alisado y brillo de la restauración. Y obviamente control post-restauración, fundamentalmente si hay compromiso con zonas de funcionales o contactos oclusivos. Bien. ¿A qué se refiere cuando hablamos de sistema de matriz? Que nosotros necesitamos para realizar la preparación tener un sustento, un apoyo en el cual colocar y adaptar nuestro material. Fíjense que sí, hay veces que yo lo puedo, perdón que voy a volver para atrás, hay veces que yo puedo llegar a ser
restauraciones sin utilizar un elemento que me sirva de sostén o de soporte para poder restaurar. Pero hay veces en las cuales hay un compromiso en la zona y eso para lo cual necesitamos colocar un elemento en el espacio interdentario para servir de apoyo. En este caso, vamos a utilizar matriz de acetato, una matriz de acetato, fíjense acá, con una cuña en el espacio interproximal. Esa cuña debe tener forma de pirámide triangular. La base de la cuña apoya en la papila acá arriba y en la parte del vértice hacia la tronera. Esta cuña lo que tiene por función es justamente, acá creo que se ve un poquitito mejor, pero después lo vamos a ir viendo sucesivamente. La idea en este caso es que ajuste a la matriz acá en la zona cervical o gingival de la preparación, cosa de que cuando yo voy empaquetando el material en esta zona e impida que éste fluya hacia la zona gingival o inclusive hacia la zona periodontal. Colocamos ya en este momento la matriz ajustada con la cuña, previa inclusive ya a la técnica adhesiva. ¿Por qué? Porque si yo no coloco la matriz previo a este paso que están viendo acá, que es la técnica adhesiva, que comprende como primer paso dentro de la técnica adhesiva el grabado ácido, yo voy a grabar el diente en el cual estoy restaurando y voy a grabar también el esmalte del diente vecino. Entonces eso es importantísimo, cubrir ese diente y utilizar esta misma matriz que me sirve para las dos funciones, para adaptar el material y para impedir grabar el diente de la pieza dentaria vecina. Si yo grabo la pieza dentaria vecina, pasan dos cosas. Uno, que estoy desmineralizando la superficie proximal del diente vecino, que está totalmente sano. Y otro, entonces genero microporosidades en ese esmalte que pueden, por un lado, favorecerle el acúmulo de placa bacteriana y formación de caries, e inclusive pigmentar ese esmalte con pigmentos que consume el paciente y generar una zona antiestética en el lugar. Pero lo más grave sería pérdida del tejido, desmineralización del tejido, por un lado. Y por otro lado, si yo no protejo al diente vecino con la matriz en la técnica de grabado, genero un patrón de grabado justamente y cuando aplico el adhesivo y polimerizo corro el riesgo de que me queden pegados los dos dientes. Y eso, cuando pasa eso es muy difícil, o sea, es bastante complicado que se te peguen los dientes porque tenés que pasar una matriz metálica, despegarlo, buscar la manera de que pase la matriz si no la has colocado previamente. O sea que si en este caso se coloca primero la matriz y procedemos a la técnica adhesiva, cuyo primer paso dentro de la técnica adhesiva, como ven acá, es el grabado ácido. Aplicación del ácido fosfórico, en este caso un ácido fosfórico al 37%. La utilización del ácido fosfórico obviamente va a depender del tipo de adhesivo que voy a utilizar. En este caso, el procedimiento técnico lo vamos a hacer con un sistema adhesivo de monofrasco de multicomponentes que lleva dos pasos, ahora vamos a ir viéndolo. Por eso este sistema exige un grabado ácido previo. Grabado ácido que lo hacemos con, como le dije recién, ácido fosfórico al 37%, que lo podemos aplicar con las jeringas que vienen o podemos aplicarlo también con un pincel de un microluz descartable. Siempre aplicar primero en los márgenes de la preparación, en el esmalte, y luego ir hacia la dentina. O sea, grabamos simultáneamente esmalte dentina, técnica de grabado simultáneo, para generar juntamente esos patrones de grabados en el esmalte y exponer las fibras colágenas y los túbulos en la dentina, cosa de favorecer la penetración del adhesivo. Una vez que aplicamos el ácido durante un tiempo entre 10 a 15 segundos, como máximo de tiempo es más que suficiente, procedemos a lavar esta superficie. No debemos pasarnos en el tiempo grabado porque generamos patrones grabados que eso después vamos a ir profundizando cuando hagamos trabajos que le pidamos patrones grabados inadecuados y eso favorece inclusive tanto en el esmalte como en la dentina y eso después dificulta los niveles de adhesión que se puedan obtener. Una vez que aplicamos el ácido durante ese tiempo que hemos dicho, de 10 a 15 segundos, procedemos al lavado de la zona. ¿En qué consiste el lavado? Es un paso de suma importancia. En una primera etapa, con un pequeño chorro continuo de agua, solamente agua, desde la jeringa triple, eliminamos el
primero la porción más grosera que hay acá de ácido, ¿tá? Con ese chorrito de agua, unos 2 o 3 segundos, nosotros eliminamos ese ácido con mucho cuidado, evitando de que justamente este ácido que elevamos se extienda por toda la pieza dentaria o piezas dentarias vecinas. No se hace un chorro de agua fuerte, por eso le decimos primero agua, no spray, porque si colocamos un spray muy fuerte acá, podemos salpicar toda la zona y ya estamos grabando en lugares que no corresponden. Lavamos este ácido, eliminamos primero con el chorro de agua y luego sí, como ven acá en la figura, hacemos un spray muy fuerte. Con la jeringa triple, que tiene, fíjense que acuerdan que la jeringa triple tenía 2 botones, bueno, apretamos los 2 a la vez y sale este spray durante aproximadamente 15 a 20 segundos, o sea, siempre el doble del tiempo del lavado del grabado, perdón. ¿Y por qué lavar tanto? Porque ustedes deben preguntarse, a ver, yo con el chorrito de agua ese interior que hice, ya saqué el ácido. Sí, sacamos el ácido, pero no sacamos el producto de la acción del ácido que genera, o la precipitación de las sales cálcicas que genera el grabado. Esa precipitación de esos pequeños cristales que quedan desprendidos, debo eliminarlo con presión. Por eso es lavar este doble de tiempo. Porque si yo no elimino esos cristales que están semiadheridos en la superficie, esos cristales, recuerden, producto de la desmineralización del que produjo el ácido, esos cristales después pueden dificultar los niveles de adhesión o pueden disminuir los niveles de adhesión. Le doy un claro ejemplo para que por ahí les sirve y entiendan. Supongamos que yo quiero pegar una superficie, no sé, a ver, con Poxirran, con un zapato, un cuero, algo que quiero pegar. Si yo en la superficie en la cual quiero adherir no la limpié bien y tengo restitos de polvo, de talco, algo así, y ahí quiero adherir, fíjense que los niveles de adhesión, si tengo la superficie con esas partículas, la unión va a ser más defectuosa. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Si yo no elimino ese producto de la descalcificación, los niveles de adhesión y sellado que se producen en la superficie son más bajos. Esa es la explicación básica de por qué lavar tanto tiempo. Lavo bien, seco, otro paso de suma importancia, no es lavo y seco y corro, no, es seco, detallado, con mucho cuidado. O sea, la idea básicamente en qué consiste. En colocar un papel limpio, los pañuelos descartables, lo ideal es que esté bien limpio, coloco en el interior de la preparación, lo comprimo, seco suavemente con chorros, seco todo alrededor primero, ¿no? Porque queda toda la gomadita, todo el campo queda mojado, entonces seco todo alrededor primero, después voy secando con chorros de aire, corroboro que el aire que sale de la jeringa esté limpio, puro, o sea, no salga con restos de agua. Eso lo puedo hacerlo en el guante, tiro un poquito de aire, veo que esté limpito, entonces a partir de ahí, con suaves chorros de aire, alrededor de la superficie van a empezar a notar un halo blanquecino, que acá obviamente no ves porque son dientes artificiales, pero la idea es que se vea un pequeño halo blanquecino alrededor de la preparación. Retiro el papel y observo que esa dentina debe conservar un ligero brillo, que eso denota la presencia de humedad en la dentina, que eso es de suma importancia para luego cuando venga la etapa de aplicación del adhesivo, es de suma importancia que esa dentina esté húmeda para que favorezca la penetración de este adhesivo. Este adhesivo que le dije anteriormente hemos seleccionado, o sea, no es la marca, sino el tipo de la generación de adhesivos, que esto también lo le voy a decir que le vamos a solicitar en algún momento y vamos a profundizar el tema de adhesión, que es un tema de extrema importancia en odontología en general. La adhesión es el ABC hoy en día en muchas partes de la odontología. Entonces, en este caso, este sistema de monofrasco multicomponente consiste la técnica en aplicar 2 capas en esa dentina. Primero, con un microrush limpito, nuevo, extrae una pequeña gota de la superficie del frasco, ¿sí? Llevo hacia la punta inmediatamente, no coloco en un vaso DAPE ni nada por el estilo, por ahí pueden llegar a leer, no. Directamente va del frasco al pincel en la punta, una gota,
Conviene inclusive cuando está adhesivo, los adhesivos siempre moverlos un poquitito, agitarlos un poco porque saben, los componentes se mezclen. Si están sedimentados, recuerden que el adhesivo tiene todos los adhesivos tienen un vehículo, tienen un elemento en el cual están embebidos los productos en sí propios de la adhesión. Puede ser ese vehículo, puede ser agua, alcohol o acetona. Entonces, ves conveniente mover un poquito el frasquito, que se mezclen los componentes, lo llevo al microbrush, lo aplico en la punta y coloco fundamentalmente esa primera capa de adhesivo en la dentina. Esa dentina está húmeda, está con las fibras colágenas expuestas, abiertas, los túbulos abiertos, entonces está ávida de humedad, de agua. O sea, esa primera capa actúa como un componente hidrofílico, o sea, tiene afinidad por el agua. Entonces yo logro que ese adhesivo penetre profundamente en ese tejido que lo he grabado. Entonces, al penetrar, hace como una traba micromecánica en esa superficie dentinaria, genera lo que ustedes ya habrán oído hablar muchas veces, esa capa híbrida, esa unión entre lo que es tejido y sistema adhesivo, esa capa híbrida, penetra micromecánicamente, froto ligeramente, dejo actuar aproximadamente esta capa unos 20 segundos, más o menos. Refluyo, una vez que pasó estos 20 minutos, con aire limpio, corroboro que el aire esté limpio nuevamente de la jeringa triple. Refluyo suavemente. Con esto hago dos funciones cuando tiro un chorrito de aire. Por un lado, hago que el adhesivo penetre profundamente y por otro lado, elimino lo que es el vehículo, lo que es el componente, el agua, el acetona, el alcohol, cosa de que queden todos los componentes propios del sistema adhesivo impregnados en la profundidad. ¿Sí? Refluyo, ven acá, suavemente. Luego hago una segunda aplicación con el mismo microrush, una segunda capa. Recuerden que la primera todavía no la polimerizamos. Una segunda capa, froto nuevamente en la superficie, acá, una segunda capa. Esa capa sí ya va a ser la que se denominamos hidrofóbica, o sea, va a estar en contacto con la capa hidrofílica anterior que hemos colocado, ya quedó una capa de sistema adhesivo, y la primera capa, que recuerden que es la capa que impregna, actúa como primer o impregnante de la dentina, y la segunda capa que va a estar más en contacto con el material de restauración. Refluyo suavemente nuevamente ese adhesivo, ahí para eliminar el solvente que trae el adhesivo, y ahí sí polimerizo siempre en función a lo que indique el fabricante. O sea, hay que leer los prospectos que traen los adhesivos, tanto para lo que es la aplicación, la técnica de aplicación, como para el tiempo de polimerización. En este caso, este adhesivo que estamos utilizando, el procedimiento es el que estoy explicando. Polimerizo luego la segunda capa que he aplicado durante aproximadamente unos 20 segundos. ¿Ya? Acuérdense, y esto es muy importante, vamos viendo que los tiempos de polimerización siempre van a estar en función a lo que indique el fabricante, por un lado, y por otro lado, al tipo de unidad de polimerización que yo disponga, a la potencia de esa unidad de polimerización. Hoy por hoy ya las potencias de las unidades que son los LED dominan ya el mercado de las lámparas de polimerización, de las unidades de polimerización, la mayoría andan en los niveles de los 1000 milivatts. Entonces, es importante, es eso, en función a ese tipo de unidad, el tiempo que yo voy a polimerizar. Pero en líneas generales, habitualmente, la polimerización del adhesivo ronda los 20 segundos. Bien, una vez que he polimerizado el sistema adhesivo, ya empiezo al procedimiento dentro del protocolo. Recuerden, ahí hacíamos matriz, técnica adhesiva, y después ya viene la restauración en sí, la técnica de restauración, inserción, modelado y polimerización del material, con los composites que hemos seleccionado anteriormente. Esta técnica que consiste en utilizar para ello los instrumentos que también hemos preseleccionado para restaurar. Van a ver distintos elementos, espátulas de acero de alto pulido, espátula de titanio, nituro de titanio, espátula de aluminio anodizado,
pinceles de fibra sintética, puntas siliconadas, estos sistemas que se llaman Optrasculpt, también que vienen con puntas intercambiables acá según función a la zona donde voy a restaurar. Pero fíjense que la idea básicamente es utilizar espátulas muy delgadas, muy delicadas, que me permitan operar en una zona que es, obviamente, en función al tamaño de la lesión, son zonas de acceso en las cuales yo necesito que el instrumental sea delicado, que sea delgado, cosa que me permita condensar y comprimir bien y adaptar bien, perdón, el material de restauración. Y los pinceles que me permiten modelar también. Bien. Una vez que se recuerden que habíamos seleccionado los materiales, que ya lo tenemos al lado, en la primera capa en la que debemos utilizar es dentro de lo que es el proceso de estratificación del material, es el del compósito hipodentina. ¿Se acuerdan que habíamos seleccionado el compósito hipodentina? Y la idea es armar ese pequeño núcleo de dentina que en el interior de la preparación. ¿Sí? Fíjense que tengo acá la matriz colocada, bien comprimida en la zona proximal con la cuña, bien ajustada. Entonces, lo primero que llevo es el compósito hipodentina. ¿Dónde aplico ese compósito hipodentina? En el interior de la preparación cavitaria hacia la pared axial y gingival. ¿Cómo yo sé dónde tiene que ir? Y imagínense en esta preparación o en la pieza dentaria natural, ¿dónde está la dentina? ¿Dónde se ubica habitualmente la dentina en un diente natural? Bueno, eso, toman idea de eso, los espesores de esmalte que hay en esa zona, que rondan aproximadamente las 0,8 milímetros, 0,7, 0,6, depende de la pieza dentaria, rondan los espesores de esmalte naturalmente en esta zona. Entonces, la dentina va hacia axial y gingival, armo ese pequeño núcleo, dejando espacio para el compósito tipo esmalte que viene posteriormente. Una vez que armé este núcleo de dentina, lo voy condensando, por eso yo les decía que necesitamos espátulas delicadas, espátulas delgadas que nos permitan adaptar el material. Voy condensando, acuérdense los pasos: inserción, adaptación y modelado de la restauración. Una vez que logré ese modelado, el paso siguiente consiste en la polimerización. ¿Está? La polimerización, que debo hacerlo de la siguiente manera. Trato de, en función a vuelvo a repetir, a la potencia de la unidad de polimerización, los tiempos van a oscilar entre los 20 y 40 segundos. Si tengo una lámpara de 1000 miliwatt o más de lo que es potencia, del tiempo puede ser menor. La idea, básicamente, hoy por hoy, de la tendencia de hoy por hoy, es generar unidades de polimerización que lleven mayor eficacia en la polimerización, con espesores más gruesos de material y disminuir los tiempos de operatorios. Esa es la tendencia que hay hoy por hoy. Y entonces, de esa manera, garantizar el máximo de polimerización del material de restauración. La técnica consiste en, por un lado, podemos hacer, para que sea gradual esa polimerización, podemos hacerlo en un principio desde la cara palatina. Recuerda, acá más o menos, si logran ver, es donde estamos realizando la técnica de restauración. Polimerizo primero desde la cara palatina. ¿Por qué desde la cara palatina? Porque yo ahí puedo, en una primera instancia, disminuir el nivel de potencia de la lámpara de polimerización, de lo que es ligada de la luz, cosa de que genere una polimerización gradual del material y no genera lo que se llama un estrés de contracción. O sea, si la polimerización es muy brusca desde un primer momento, genera una contracción muy brusca del material. Recuerden que el composite, cuando se polimeriza, ustedes ya habrán visto esto en biomateriales, sufre una contracción. Esta la llamábamos contracción de polimerización. Bueno, cada vez menos se está logrando esto, se están mejorando los materiales, pero hay una contracción de polimerización. Esa contracción, si es muy brusca, genera desadaptación de las paredes cavitarias, con el riesgo de disminuir los valores de adhesión, de adaptación, perdón, y generar posibles filtraciones o dolores o sensibilidades postoperatorias. Entonces, por eso hacemos
primero desde atrás, desde Palatino, unos 5 segundos aproximadamente. Una vez que logré esto, sí, ya desde vestibular, sí, la preparación obviamente está por vestibular, directamente lo más cercano posible a donde estoy restaurando. Recuerden que en el sector anterior la polinización siempre es mucho más efectiva. O sea, el contacto de la luz, la llegada de la luz es mucho más directa que en el sector posterior. No sé si se acuerdan del video que cuando polimerizamos, por ejemplo, una caja proximal en una zona 2, en el piso gingival, estamos hablando de que estamos a 3, 4 milímetros, 5 milímetros de la zona donde estoy polimerizando. No es lo mismo polimerizar algo en forma directa, como estoy diciendo local en el sector anterior, directa, que estoy prácticamente en contacto con el material, que hacerlo a 4 o 5 milímetros. A la potencia de la luz, la llegada de la luz al material disminuye sustancialmente cuando hablamos del sector posterior. ¿Tá? Todos esos son los recaudos que hay que tener en cuenta. En el sector anterior no hay inconvenientes en ese sentido. Sí manejar de esta manera incremental la llegada a la luz, cosa que en un primer momento, cosa que no genere ese estrés. Otra manera también de hacerlo es, por ahí si no lo hago desde Palatino, puedo hacerlo de vestibular en un primer momento, pero a un centímetro de distancia aproximadamente, unos 5 segundos, y después lo más cerca posible de la restauración. Son las dos maneras de disminuir la llegada de la luz en un primer momento. O desde Palatino, o porque tiene que atravesar todo el tejido dentario hasta llegar acá, o desde vestibular a una cierta distancia, 1 centímetro aproximadamente, y después unos 5 segundos y después en contacto directo con la pieza dentaria. También existen unidades de polimerización que tienen ya el programa de polimerización gradual, o sea que los primeros 5 segundos tiran cierta potencia de luz, supongamos 300, 400 milivatts, y después largan a los 5 segundos con su máxima potencia. También existe eso en el mercado, que es muy interesante. Bien. Hice ya, entonces coloqué mi incremento de composite hipodentina, luego ya sigo con mi estratificación, sigo dando forma a mi restauración, fíjense, utilizando la matriz como sustento o apoyo para poder dar anatomía. Una vez que coloqué el composite tipo dentina, procedo a la utilización del composite tipo esmalte que ya hemos preseleccionado, el cual vamos estratificando y aplicando pequeñas capas y del color que he seleccionado. Recuerden eso, ¿no? Es muy importante yo tener ya separado el color que he seleccionado. Primero inicio. Siempre la idea es ir de atrás hacia adelante. Sería una de las técnicas adecuadas. O sea, yo ya conformé el núcleo de dentina y tengo que armar parte de la pared palatina y parte de la pared proximal. Entonces, llevo mi composite tipo esmalte, con eso fíjense la importancia de tener instrumentos adecuados, espátulas muy delgadas, fíjense como yo con la espátula puedo ingresar en la zona interproximal, condensar el material muy suavemente, voy condensando, me voy apoyando en la matriz, me voy apoyando suavemente en la matriz y voy modelando y estirándolo al composite y dándole la anatomía exacta, copio la anatomía del diente, no estoy inventando absolutamente nada. Yo copio la anatomía, voy acá, voy condensando, voy eliminando excesos, le voy limpiando la espátula permanentemente y fíjense, no hago lo que se llama rebatir la matriz. O sea, después en el video van a ver esto, que yo, una de las técnicas que por ahí van a leer en algunos textos, es que esta matriz la doblo hacia acá, en este caso hacia distal, para lograr la adaptación del material. No, ahí yo no, con esa técnica yo lo único que logro es redondear esta zona y lograr que el material fluya por todos lados y me dificulte muchísimo después lo que es la maniobra de terminación y pulido. Entonces, simplemente me apoyo, estiro el composite, armo esa pared proximal y palatina y polimeriza con la misma técnica. Siempre cada capa de composite, que no debe ser muy gruesa, más o menos en este caso, bueno, no es una restauración pequeña, pero las capas no deben superar los 2 milímetros de espesor. Voy adaptándolo, polimerizo gradualmente, 5 segundos, alejado, después directamente entre 20 y 40 segundos por capa.
Ese es el rango que le vamos a dar para que quede lo más didáctico posible. El rango de polimerización entre 20 y 40 segundos, dependiendo de tamaño de la lesión, profundidad de la restauración, color del material, translucidez del material, o sea, opacidad del material, potencia de la unidad de polimerización. Todos esos son factores que influyen. Por eso le damos un rango entre 20 a 40 segundos como máximo por capa. Una vez que condensé este material, lo polimerizo siguiendo la técnica. Es muy útil también la utilización acá de los pinceles. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro cuando expusimos los materiales perdón, estoy haciendo bacana. Expusimos los materiales de los instrumentales que vamos a utilizar en la técnica. Es muy útil la utilización de los pinceles. Una vez que yo armé esta capa proximal y palatina, sigo aplicando y estratificando el material. Ya llevo mi composite tipo esmalte hacia la zona vestibular. Aplico el material, lo voy condensando, lo voy adaptando, lo voy estirando y dándole y apoyándome en el diente y obviamente colocando el material en la zona donde está la preparación. No me extiendo por toda la superficie vestibular. Entonces lo voy adaptando. Los excesos lo voy eliminando. Siempre tengo que tener un papel, algo que no me manche, que no me contamine la espátula. Voy sacando los excesos de la espátula, voy adaptando con la espátula, condensando o utilizando estos pinceles sintéticos. Lo estiro bien al material. Fíjense, en este momento yo ya doy forma a la restauración. Si bien dentro de la técnica de pulido hablamos de forma, alisado y brillo, la forma en sí ya yo la voy dando a medida que voy estratificando el material. ¿Ya? Pues con el pincel voy estirándolo suavemente. Polimerizo siguiendo la técnica. Fíjense que yo la matriz todavía no la retiré. Polimerizo siguiendo la técnica que explicamos recién de polimerización. Cada capa, obviamente, cuanto más grande es la restauración, mayor son la cantidad de capas de material que necesito colocar. Eso es así. Bien, una vez que polimericé esta última capa de composite tipo esmalte, observo la restauración. En algunos casos, si hay por ahí un compromiso de zonas ligeramente de los bordes acá proximales o incisales, que van a ver más adelante, o en dientes jóvenes también es útil la utilización de ese composite translúcido que hemos visto hoy. Fíjense que en los dientes jóvenes, cuando ustedes observan la trasluz, ven como un pequeño halo así azul, que se ve como transparente en la zona. Bueno, eso se reproduce con el composite translúcido, que también lo obtenemos dentro, que vimos hoy cuando hicimos la toma de color. Una vez que yo terminé de estratificar y dar forma, fíjense que acá está estratificado y polimerizado toda la restauración. Prácticamente ya tiene la anatomía correcta esta restauración. Es muy poco lo que yo tengo que modificar a partir de este momento. He condensado el material, corroboro, observo desde todos lados, desde incisal, observo desde gingival, desde proximal, miro que esté todo correctamente y que no haya zonas donde pueda faltar material. Si es necesario, agrego otra capa, después que yo corrobore. Y a partir de acá comenzamos con la última etapa dentro de lo que es la técnica, la maniobra de restauración, que es el pulido. El pulido que lo voy a hacer con distintos elementos. O sea, para pulir y dar forma, lisura, textura, la restauración, hay muchísimas cosas. ¿Tengo que tener todo y usar todo? No. El procedimiento de pulido va a estar en función a lo que yo quiero lograr. ¿Y cómo yo sé lo que quiero lograr? Copiar, porque tengo que copiar las características de ese esmalte del tejido y de la pieza en el cual estoy restaurando. Si un diente joven, si un diente de mediana edad, si un diente de personas adultas, lo que yo necesito lograr en la superficie del composite va a variar. En un diente joven generalmente hay más microtextura, más macrotextura, digamos, la forma del esmalte está como más rugoso, eso se llama microtextura. Si en una persona adulta ya inclusive ya está como más pulido, producto del desgaste y del desgaste fisiológico
del esmalte. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta antes de decir, bueno, hasta cuánto pulo y qué utilizo para pulir mi restauración. Recuerden que dentro de los pasos del pulido hablamos de forma, alisado y brillo. Bueno, como le dije anteriormente, la forma ya prácticamente le dimos. Obviamente siempre hay pequeñas porciones de la superficie del composite que debemos eliminar. ¿Por qué debemos eliminar? Porque se genera una capa superficial, la última capa de composite que yo apliqué. Si ven en las imágenes anteriores, a ver si vuelvo para atrás un segundito, perdón, las últimas capitas, para atrás, las últimas capas de composite, ahí, van a ver que todavía conserva como un brillo, como no se ve muy bien acá, que ustedes lo van a, inclusive si tocan la última capita de composite, van a ver que es como húmeda, como que hay, como si tocan y es como es algo aceitoso, da la sensación, ¿no? Entonces, esa capa, ¿cómo se llama? Creo que ustedes ya lo deben conocer, se llama capa inhibida. Esa última capa de composite que está en contacto con el medio, con el oxígeno, no está polimerizada. Y esa capa siempre hay que eliminarla, porque si yo no la elimino, puedo generar superficies que puedan ser muy ávidas de captar pigmentos. O sea, se deteriora, se pigmenta, se mancha, y obviamente la restauración pierde su objetivo de que sea una restauración estética. Entonces, puedo utilizar distintos tipos de piedras, de distintas granulaciones, de anillo rojo, anillo amarillo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de instrumental? El anillo blanco, lo que es fino, fino, ultra fino, fino, extra fino y súper fino, o ultra fino, dependiendo de tengan en cuenta la codificación de colores de los anillos. Acá está faltando el anillo blanco, pero puedo utilizar piedra, entonces, que en este caso cónicas o troncocónicas o alguna forma de pimpollo si hay que trabajar en zonas palatinas. Puedo utilizar discos abrasivos con sus distintas granulometrías, de mayor a menor, negro, en este caso los shofu, son japoneses, negro, violeta, verde y rosado, que fíjense, si ustedes pueden observar acá en la imagen de abajo, observan la superficie del disco, cómo se nota perfectamente el grado de granulometría que tiene y la mayor o menor granulometría. El desgaste importante, estos dos generan grandes desgastes, sobre todo el del disco negro. Esto ya genera lisura y esto ya da un brillo. También utilizo gomas siliconadas, que hay de distintos tipos, de distintas marcas, que me dan lisura fundamentalmente, pero también hay gomas siliconadas que me dan lisura y ya brillo, que tienen componentes dentro de su composición que dan, generalmente se usa el carburo de silicio, que tiene impregnada la goma para dar el brillo. Pinceles también de teflón, con óxido, perdón, no carburo de silicio, óxido de silicio, perdón, que también con pelos de teflón, con óxido de silicio. Tiras abrasivas para la pulir la zona interproximal es muy importante. Bien, ¿en qué consiste el pulido? Entonces eliminamos, puede ser con una piedrita de anillo rojo o amarillo, hacemos pequeños desgastes superficiales y le damos dando una textura copiando a las características del diente natural, siempre con refrigeración. Acá no se ve en la foto, pero siempre mojada la superficie, no generar calor que pueda quemar. Si yo genero calor sobre el composite, puedo generar grietas en la restauración, generar calor porque quemamos la matriz orgánica del composite, entonces eso aparecen pequeñas grietas blancas en la superficie que digamos, desde el punto de vista estético, son inadecuadas. Elimino esta pequeña, siempre con toques muy suaves en la superficie, en este caso vestibular, de la restauración. Luego también puedo utilizar, si hay excesos un poco mayores de material, puedo hacerlo con estos discos que les mostré recién, el negro o el violeta a baja velocidad, con refrigeración también siempre mojado, toquecitos muy suaves, voy haciendo con el disco y voy mirando permanentemente que la forma que le doy a la restauración coincida con la anatomía de la pieza dentaria y con la superficie, con la extensión del material, coincida con la anatomía de la pieza dentaria. Voy avanzando con los discos, la secuencia, trato de hacer sí los discos en forma secuencial, primero el de mayor, después de menor agresividad, para el desgaste, lisura y por último brillo con los discos de menor grado de agresividad. También logro muy buena lisura con estas gomas siliconadas, estas puntas siliconadas a baja velocidad. Por eso no es que hay una única forma para dar pulido a una restauración. Todo va a estar en función a lo que yo quiero lograr y copiar las características del esmalte natural.
Estas gomas son muy útiles, dan muy buena lisura, respetan mucho la textura que yo le di previamente con las piedras, generé una textura con las piedras o con los discos, y estas gomas no modifican esa textura, pero sí dan buena lisura, siempre a baja velocidad y con refrigeración. Voy pasando suavemente. Una vez que pasé, termino con el pulido vestibular, no me tengo que olvidar obviamente del pulido y la eliminación de esa capa inhibida de la zona proximal. Nos valemos para esto de las tiras de pulido, que también vienen de distinta granulometría. Fíjense cómo los colores van variando de un extremo a otro. Acá es verde más claro, verde más oscuro. Y en la zona media tiene una zona neutra, ¿ven? Las tiritas tienen una zona neutra, que eso me permite, que es más delgadita, y que me permite el pasaje por el punto de contacto. Recuerden que yo uno de los objetivos de usar la matriz con la cuña es armar el punto de contacto con el diente vecino. O sea, que esa anatomía que yo doy forma genere los puntos de contacto naturales que hay entre las piezas dentarias. No vamos a entrar en esos detalles, pero la importancia que tienen los puntos de contacto en lo que es en sí la anatomía de las piezas dentarias y en la preservación de la parte periodontal. Entonces, ese punto de contacto que yo logré acá con esfuerzo, haciendo matriz, usando instrumentos adecuados, debo conservarla. Entonces, para no alterar esos puntos de contacto, la técnica de pulido con las tiras de pulir es la siguiente: pasar primero por la zona neutra de esa matriz entre los puntos de contacto, acá, y supongamos que yo quiero pulir palatino, lo hago coloco la bandita en esa itálica y voy puliendo. Bueno, en este caso no hay palatino, no hay una reconstrucción palatino, pero voy puliendo palatino. Si tengo que pulir ahora la zona proximal y vestibular, se ve muy clarito acá en S itálica, una S bien extendida. ¿Ven ahí cómo es la S itálica? Bueno, ¿por qué? Entonces, lo único que yo pulo es esta zona proximal. No altero, no desgasto la anatomía que yo le di, porque yo lo que estoy queriendo pulir es la zona del ángulo próximo vestibular de la pieza dentaria. Este es el ángulo próximo vestibular. Bueno, esto yo necesito darle lisura y brillo, no le necesito modificar la forma. Si yo paso la tira, en vez de en esa itálica, la coloco desde acá y voy para acá y hago movimientos tipo lustrabota, como lustra el zapato, haciendo un movimiento, bueno, eso yo redondeo la restauración, le modifico la forma y obviamente rompo ese punto de contacto que he logrado con la matriz y con toda la técnica que he utilizado. Paso nuevamente, pulo bien esa zona y por último procedo a dar brillo a mi restauración. ¿En qué consiste este brillo? Pueden ser los disquitos rosados que viste anteriormente, pueden ser estos, como les dije anteriormente también, estos cepillos con pelos de teflón, con óxido de silicio, estos sí se pasan en seco. O hay también, van a ver en el video, unas ruedas siliconadas, unas ruedas que tienen también impregnados de goma siliconada, que tienen impregnado con un material que da brillo, muy buen brillo de la restauración. Toquecitos muy suaves de estos discos, de estas cepillos, estas brochitas, toques muy suaves con la superficie seca para no generar calor, y con esto logro un brillo muy bueno y le devuelvo una naturalidad a mi restauración. Fíjense que la luz cuando impacta, fíjense cuando hicimos eso pasa siempre cuando cuando hace una restauración y va haciendo secuencia fotográfica. Si uno reconstruyó bien la anatomía, bien la lisura, bien el brillo de la restauración, cuando yo hago la foto y impacta el flash, toma el rebote del haz de luz, fíjense que genera esta acción acá, y si yo reconstruyo inadecuadamente esta zona, la luz esta va a pegar de otra manera y se va a notar que hay un defecto ahí en la anatomía que yo le di. Le digo esto groseramente, pero más o menos para que tenga una idea. Entonces, fíjense cómo yo logro reconstruir anatomía, lisura, brillo similar a cómo se comportan los dientes vecinos con el esmalte natural, comparándolo. Logro buen contorno, buen punto de contacto. Y esa es la idea básicamente de la restauración que hemos realizado, devolver la forma, devolver la salud a la pieza dentaria fundamentalmente, porque había un proceso infeccioso, en este caso caries.
pero le devuelvo forma, le devuelvo textura también, le devuelvo anatomía y le devuelvo mucha estética a la restauración que hoy por hoy se exige mucho en el campo de los pacientes, se exige mucha estética, obviamente con más razón en el sector anterior. Doctor, ¿se escucha si hay algún tipo de consulta o pregunta? Ahí vamos a esperar, doctor, las Mientras preguntas. tanto coloco la bibliografía. Hay mucha bibliografía con respecto a este tema, ¿no? Pero estas son las que recomendamos, que inclusive se consigue, están todas en la biblioteca. Son textos muy buenos que ahí tienen todos los detalles que venimos hablando y mucho más, obviamente. De todas maneras, o sea, el práctico del martes que bueno, el próximo práctico, hablamos de esto y hablamos también de lo que es restauraciones que va a ser el martes que viene de la 2.4 en MOUN, que hay un compromiso, recuerden, dentro de la clasificación, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, donde hay, son extendidas que se comprometen el ángulo incisal. Bueno, también hay mucho más detalles también para ver desde el punto de vista técnico, estratificación y estético. Entonces, ¿nos surgen preguntas? Parece que se entendió No, todo hasta ahora aparentemente. los Parece, agradecimientos que ahí eh, le voy mostrando. parece que se entendió Eh, bastante o se me han dormido. no, no, todo claro aparentemente. Mejor. Acá hay algo, a ver. ¿Puede leer, doctor, la No, a pregunta? ver, si me le lees, por favor. Ahí puede escapar de la presentación y Perdón. ahí. La fotografía. Ahí, a ver. Esa, acerca de las brochas para darle el brillo superficial, doctor, los Astro Brush, los Blue Brush. Sí, ¿qué pasó? Si puede repetir, digamos, cuáles son Sí, los cepillos recomendados sí, para el la que brillo, ven para viendo darle en la brillo imagen en este final. momento es el de las distintas laboratorios. Son las mismas, Astrobrush, Jiffy, Microbrush. Son pincelitos, parecen que son los parecidos a los pinceles que se utilizan, brochas que se utilizan para la limpieza, pero tienen las fibras estas son de teflón y están impregnadas con óxido de silicio. Eso hace que al girar a baja velocidad en contacto con el material dé un brillo muy importante. No tengo acá, hay otras también, hay fieltros también que vienen, disquitos de fieltro para dar brillo, no lo tengo acá en la imagen, y también van a ver en el video después las ruedas de siliconadas impregnados con diamante, que son las espirales de pulido, que uno de los promotores de este tipo fue el laboratorio J, que es suizo, que lo van a ver ahora, no está acá, pero lo van a ver después en el video, está toda la secuencia de todo lo que se utiliza para el brillo de la restauración. Bueno, perfecto. Para redondear y para que ellos tengan también una referencia a este tipo de brochas, las denominamos de teflón con el silicio que sería el abrasivo, ¿sí? Para que eventualmente, si en algún momento se evalúa, lo puedan reconocer así por el tipo y que no lo tengan que asociar a Sí. una marca, ¿sí? Entonces, reitero, cerdas de teflón con silicio como abrasivo. Hay otra pregunta acá respecto al adhesivo, ¿de qué El generación es de el quinta generación adhesivo es ese que que utilizamos, utilizó? el monofrasco multicomponentes. Por eso yo le decía, es un tema muy importante y apasionante, el tema de la adhesión, que lo vamos a tener que desarrollar, tal vez no nos des tiempo para desarrollarlo todo en las actividades prácticas o teóricas, pero vamos a hacer trabajo al respecto, vamos a analizar todas las generaciones de adhesivos,
lo que hay desde el inicio hasta lo que se utiliza hoy en día. Es muy lindo eso, la verdad que es, y aparte es importantísimo conocerla, hasta llegar a lo que usamos hoy, con lo que son los adhesivos universales, de autograbado, que comprende otro tipo de técnica, pero creo que algo en los videos habíamos visto de lo universal, de lo que son los adhesivos de autograbado, pero sí, eso vamos a tener que hacerlo porque ellos, creo que sí, la vieron, obviamente en biomateriales habrán visto algo de todo lo que es adhesivos, pero podríamos profundizar desde el conocimiento, por un lado el conocimiento de los materiales de las generaciones, pero por otro lado sus aplicaciones clínicas también es muy importante el desarrollo. Bien, bueno, doctor, ya me empiezan a hacer preguntas ahora que tienen que ver con los parciales, así que lo voy a liberar. Bueno, Felicitarlo por la clase, excelente. buenísimo. Bueno, Así muchas gracias. que lo dejo y después vamos a continuar charlando. Muchas gracias por la Bueno, clase. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien, bueno, ahora sí vamos a conversar unos minutitos. Eh, Estaba esperando estas preguntas, sabía que iba a venir. Este, bueno, hay un par de temas que quiero hablar, por supuesto que el parcial es uno de ellos. Como ustedes saben, el martes tuvimos una dificultad que la verdad que nosotros tratamos de prevenirla, nos faltó colaboración y esto es justamente lo que quiero pedir. Creo que en reiteradas oportunidades les hemos explicado la razón por la cual necesitamos que la matriculación sea la adecuada. Em, Lamentablemente, si quieren, les puedo dar algunos datos precisos. Para esta ocasión tuvimos 7 alumnos que estaban con dobles matriculaciones. Teníamos una alumna que tenía 3 cuentas. Teníamos todavía algunos nombres incompletos. No entiendo el porqué de la resistencia o la rebeldía a identificarse como corresponde. No le estamos pidiendo nada absolutamente fuera de lo normal, de lo que está reglado. Para nosotros, sinceramente, es algo que nos lleva muchísimo tiempo, sin ir más lejos. El lunes estuvimos de las 10 hasta las 12 de la noche para poder pasar en limpio, justamente controlar que estén en el aula en condiciones de rendir los que correspondían. Nosotros no podemos mandar 2 exámenes o 3 exámenes, como hubiera ocurrido en el caso de las 3 cuentas, a una misma persona y dejar librado que después nos conteste los 2, los 3 o que elija cuál nos quiera mandar. O sea, eso comprenderán que es absolutamente inaceptable. Ustedes están en tercer año, es el tercer parcial que rinden en el módulo, o sea que ya los tiempos para ajustarse y adecuarse a las normas creo que están sumamente superados. Así que, bueno, una de las razones por la cual se demoró el inicio del parcial y se demoró justamente la presentación de las notas es porque un grupo, que eso también quiero marcar esa diferencia, son 329 y resulta que hay 10 o 12 que todavía no pueden adecuarse a las normas y eso termina perjudicando a todo el grupo. Si nosotros tuviéramos los nombres como corresponden, fíjese qué sencillo, las notas las podríamos publicar a los 5 minutos de finalizado el examen. Pero en estas condiciones así no, lamentable, pero no. Tenemos que cuidar las formas y garantizar, digamos, de que el examen se rinda como corresponde. Por lo tanto, mientras no se ajusten a estas normas básicas, lamentablemente se van a generar estos inconvenientes y estas demoras. Así que les pido una vez más que hagan como corresponde. Las matriculaciones con nombres abreviados no nos sirven. Yo no sé si algunos tienen problemas con
los padres porque resulta que quieren usar un solo apellido de los dos que tienen y no usan justamente el que nos aparecería en primer término por el orden alfabético. Y bueno, eso, todos esos pequeños detalles parecen cosas simples, parecen pavadas, pero no son. Este, así que bueno, pedirles entonces que ajusten una vez más. También tenemos un par de casos que todavía están inscritos en las comisiones cruzadas, letras bajas que están dentro del grupo de los martes y que hay dos o tres que todavía están matriculados en la comisión de los días jueves. Le pedimos también que regularicen. Hoy sí ya van a estar las notas. El rendimiento por ahí de pronto no fue como en los exámenes anteriores. Vimos algunas dificultades con las preguntas específicamente de la asignatura del área operatoria. No sé si tal vez se deban a que estaban en la última sección del examen o si realmente hay alguna dificultad con esos temas en particular que se vieron, que son las restauraciones, pero es donde detectamos que un número un poco más marcado eh, tuvo entonces resultados negativos ahí con esos temas. El resto fue la verdad que satisfactorio y un alto porcentaje de resoluciones positivas. Em, Otro tema aparte del parcial que quería conversar tiene que ver con la asistencia a los teóricos. Eh, las dificultades técnicas y de conexión, eso nosotros no lo podemos solucionar, o sea, podemos garantizar que nuestra emisión salga en tiempo y con cierta estabilidad, pero a lo de cada uno lamentablemente no lo podemos manejar. Los tiempos a que ustedes se conectan tampoco, o sea, nosotros tenemos un horario que es aproximadamente de 15 minutos para que ingresen y que quede registrada la asistencia. Todo lo que es posterior da, queda como falta, porque obviamente no podemos aceptar que alguien que nos pone, por ejemplo, 9 y 10, 9, casi 40 minutos después de que iniciamos, aceptarle la asistencia porque se perdió más del 70 o el 60% de la clase. Eso ocurre de manera presencial y ocurre de manera virtual, así que acá no hay diferencias. Los tiempos de tolerancia siempre son los mismos, unos 15 minutos, y después, bueno, hay inconvenientes, lo lamentamos, pero no podemos justificar. Podemos entender, pero no podemos justificar la inasistencia. De igual modo, creo que la doctora también ya en su momento, que es la que lleva el control, les aclaró, contestando algunas inquietudes en el Instagram, que mientras nosotros no les comuniquemos que están con algún problema serio de asistencia, no tienen por qué ustedes también preocuparse. ¿Sí? Cuando nosotros detectamos que algún alumno tiene inconvenientes para lograr la regularidad, obviamente tratamos de prevenir y enseguida le vamos a mandar un correo o algún mensaje para ver qué es lo que está sucediendo. Pero le digo, en general estamos bien este, con los porcentajes, ¿sí? Tanto para poder regularizar como para poder promocionar. Otro punto que no sé si ustedes están teniendo presente es que también muchos ingresan, dan la asistencia y después se retiran, porque yo estoy viendo en este momento están solamente 202 conectados escuchando esto cuando son 320 y pico. Entonces, bueno, vamos, si siguen así, vamos a tener que ver otra forma de implementar para poder realizar el control. Bien, bueno, básicamente esos eran los dos temas que quería tratar. Eh, que haya un grupo pequeño que no está cumpliendo tampoco quiere decir que la mayoría no esté haciendo bien las cosas.
pero me parece importante que lo charlemos porque si no, así también después nos va, como país o como sociedad, siempre es un grupo reducido el que no realiza bien las cosas y terminamos pagando todos. Así que bueno, los visto a seguir, ajustar estos detalles. Ya tenemos una parte importante del módulo desarrollado y creo que al día de hoy el balance es altamente positivo, salvando, ya les digo, estos pequeños detalles. Así que bueno, nos estaremos viendo nuevamente la semana que viene para continuar y finalizar con los teóricos de operatoria. Muy bien, nos vemos.